¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban todos un saludo muy especial en el Sagrado Corazón de Jesús. Les damos la bienvenida a este programa. Esperamos que sea de gran provecho para nuestras almas. Hoy estaremos empezando un nuevo ciclo que se llama Camino y Promesa de Redención. Entonces me presento, mi nombre es Daniela Orozco, hago parte de esta hermosa comunidad y ya vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por estar aquí presente. Gracias porque siempre quieres mostrarnos tus enseñanzas a través de la verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, por este curso y te pedimos que empiece a dar fruto en nuestras vidas para que lo podamos poner en práctica en nuestra propia realidad, en nuestra vida cotidiana. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y nos sobra decir que este curso no surge de las ideas de los misioneros, no surge de las ideas de la comunidad, la Sociedad Mariano, sino que todo lo que nosotros como misioneros compartimos con todos ustedes viene de la Iglesia Católica, de las enseñanzas que que Dios le revela como tal, ¿cierto? Con base en las Sagradas Escrituras, con base en el catecismo de la Iglesia Católica y por supuesto con base en este caso particularmente en las enseñanzas de San Juan Pablo II. Entonces, bueno, el tema que hoy vamos a trabajar es un tema muy profundo, muy hermoso. Esperamos que todos aprovechemos este ciclo. Tiene unos temas que nos van a ayudar a reconocernos como hijos de Dios y a considerar la dignidad que Dios nos ha regalado como hijos suyos. Entonces el tema de hoy se llama la pureza de corazón. Y para hablar de la pureza de corazón vamos a remitirnos al Evangelio de San Mateo, cuando el Señor dice las siguientes palabras: que todo el que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. Pero este mandamiento no se refiere solamente al noveno, estas palabras, perdón, no se refieren solamente al noveno mandamiento que dice no cometerás adulterio. No, esas palabras son una síntesis, son un resumen de la relación recíproca, de la relación mutua entre hombre y mujer. ¿Con respecto a qué? ¿O en relación a qué? A dos cosas básicamente: al cuerpo y a la concupiscencia. Entonces San Juan Evangelista nos habla de la concupiscencia, de la triple concupiscencia. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Pero ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es esa inclinación que tiene que ver con, todo deseo humano. Básicamente es todo deseo humano que puede llevarnos al mal, que nos lleva al pecado, ¿cierto? Se puede decir entonces que es una provocación. La inclinación es una provocación de la carne, es una provocación del mundo, ¿cierto? Y me parece muy particular porque, porque el Señor nos dice, por medio de estas palabras, nos dice que ella ha cometido adulterio en su corazón. La palabra corazón es una palabra muy mencionada en los evangelios y también en todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa que Jesús mezcla aquí la palabra corazón con estas palabras? Todo el que mira con deseo a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Significa que Jesús ve en el corazón la fuente de la pureza. Y lo voy a repetir: Jesús ve en el corazón la fuente de la pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón revela la esencia de lo que somos. El corazón revela lo que nosotros somos. En el corazón habita todo lo que nosotros somos. Entonces puede ser que en el corazón habite la pureza, o también puede ser que en el corazón nuestro habite la impureza. ¿Por qué? ¿Cómo constatamos esto? Porque dice también Jesús en el Evangelio
lo que sale de la boca proviene del corazón. Lo que sale de la boca viene de aquí adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que la pureza de corazón brota de nuestro interior. La pureza de corazón viene de aquí adentro. Viene de aquí adentro. Y todo lo que nosotros somos y hacemos y decimos y sentimos también proviene del corazón. Él lo dice muy claro, lo que sale de la boca proviene del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mal moral, como lo enuncia San Pablo en los Gálatas, las prostituciones, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, las blasfemias, los escándalos, todo esto proviene ¿de dónde? Del corazón. Entonces vamos a analizar cómo hacemos entonces nosotros para combatir esa concupiscencia, porque muchas veces no somos conscientes, simplemente nosotros nos dejamos contaminar porque pues no somos conscientes de que eso trae impureza a nuestro corazón. Pero ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe todo esto? Es que hay una tensión entre el Espíritu de Dios y hay una tensión entre el Espíritu del mundo. Son dos cosas que siempre van a estar luchando, siempre van a estar ahí, ¿cierto? Entonces San Pablo nos dice que nosotros debemos caminar en el Espíritu para poder combatir la concupiscencia, contra la concupiscencia. En los Gálatas nos dice, dejaos conducir, hay otras traducciones que dicen caminad en el Espíritu de Dios. Esta que yo tengo dice, dejaos conducir por el Espíritu y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estás bajo la ley. Como dijimos ahora, las obras de la carne son la lujuria, las impurezas, el desenfreno, la idolatría, las disputas, los celos, las iras, las divisiones, las envidias, los homicidios, las borracheras, las comilonas. Todo esto viene del espíritu del mundo. Y todo esto, claro está, tiene que ver con nuestras inclinaciones. Entonces, nosotros tenemos que seguir la verdad. El Señor nos está invitando por medio de su palabra a caminar en su espíritu para no dejarnos contaminar, ser conscientes de cuál es el mal que me está llevando a pecar, que me está llevando a ser impuro. Porque todos tenemos cositas, todos tenemos inclinaciones que nos llevan a pecar, que nos llevan a estar contaminados, ¿cierto? A estar sucios, porque son dos cosas equiparables, la claridad y la suciedad, la pureza y la impureza. Son dos cosas que se pueden contrastar claramente. Entonces, también nos dice San Pablo en la carta a los Romanos que los que viven en la carne piensan como la carne y los que viven en el Espíritu de Dios piensan pues como Dios. Entonces esto es muy hermoso, muy profundo, porque si nosotros queremos ser puros, si nosotros queremos ser puros de corazón, nosotros tenemos que caminar con el Espíritu de Dios, porque solo caminando con el Espíritu de Dios vamos a poder combatir la concupiscencia, ¿cierto? Entonces aquí está la clave de todo, básicamente San Pablo nos da la clave. La pureza de corazón se realiza en la vida según el Espíritu de Dios. La pureza de corazón se realiza en la vida según el Espíritu de Dios. Tenemos que partir de ahí. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, si no caminamos en el Señor, nosotros nunca vamos a ser puros de corazón. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que estas inclinaciones nos dominen? Pues que la concupiscencia va a tomar posesión del corazón, nos va a esclavizar, va a tomar posesión del corazón. Entonces el corazón es como si se hiciese objeto de satisfacción. Y ese objeto de satisfacción obedece al corazón, ¿cierto? Endurece el corazón. Y un corazón endurecido jamás va a dejar que la verdad lo traspase. ¿Quién es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros necesitamos pasar por la purificación del corazón. La purificación del corazón tiene que ver con la templanza también.
La templanza es una virtud que hace parte de la misma naturaleza, de la misma familia de la pureza, porque la templanza nos va a ayudar a abstenernos de la impureza, nos va a ayudar a decir no, qué me conviene y qué no me conviene, ¿cierto? La purificación del corazón es imposible sin la oración, sin la práctica de la castidad y sin la pureza de intención. ¿Qué es la castidad? Entonces aquí vamos a abrir los oídos del alma, porque la castidad no se refiere solamente a lo sexual, no, que claro que tiene que ver mucho, pero la castidad es la capacidad, según el catecismo de la Iglesia Católica, la castidad es la capacidad que tiene el ser humano para amar con un corazón recto. La castidad es la capacidad que tiene el ser humano para amar con un corazón recto. Y ya cuando nosotros hablamos de corazón recto, estamos hablando básicamente de pureza de intención. Entonces tenemos castidad, amar con un corazón recto y pureza de intención, porque un corazón recto nos remite a pureza de intención. ¿Y qué es la pureza de intención? La pureza de intención es buscar el fin verdadero del hombre. Buscar el fin verdadero del hombre para hacer siempre y en todo la voluntad de Dios. La pureza de intención, entonces todas estas virtudes se relacionan como tal, ¿cierto? Mire cómo nos ayudan a caminar como Dios quiere que caminemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los efectos de la pureza de intención? También lo menciona el catecismo. La pureza de intención lo que hace es que pone en disciplina los sentidos internos y los sentidos externos. Pero nosotros tenemos que cuidar los sentidos externos, que son la vista, el oído, el gusto, ¿cierto? Sobre todo la vista. El catecismo habla mucho de la pureza de mirada, porque cuando nosotros no tenemos disciplina en los sentidos externos, como por ejemplo en la mirada, nosotros todo lo que percibimos se va a la mente, ¿cierto? Al cerebro, y en el cerebro están los sentidos internos, como el de la imaginación. ¿Y qué hace la imaginación cuando nosotros vemos lo que no tenemos que ver? ¿Qué hace la imaginación cuando nosotros todo el tiempo pensamos en fantasías, cosas que no son de nuestra realidad? Cuando un hombre ve a una mujer mal vestida, cuando un hombre ve a una mujer inmodesta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es que solamente se queda en la mirada, no. Eso lo remite al cerebro, y en el cerebro está la imaginación, que es uno de los sentidos internos que el Señor nos ha regalado. Entonces, ¿qué hace la pureza de intención? La pureza de intención, como se da por el amor recto, pues nos ayuda a poner en disciplina los sentidos internos y externos. Entonces la pureza de intención nos cuida los sentidos, nos ayuda a cuidar los sentidos, ¿cierto? Los pensamientos impuros, la vista, y la pureza de intención rechaza todo esto, ¿cierto? Dice uno de los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, que la vista despierta la pasión de los insensatos. Tan solo la mirada, por eso el catecismo también lo menciona muchas veces, la pureza de mirada, cuidar nuestra mirada. Inclusive hay un estudio que demuestra que una imagen se demora para salir de la memoria. Una imagen impura se demora más o menos 6 meses, una sola imagen. Entonces, bueno, siguiendo con este tema de que para purificar el corazón necesitamos la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada, pues nosotros tenemos que ser conscientes de qué implica esto, porque recordemos lo que nos dice Jesús: nada manchado entrará al reino de los cielos. Y también Él nos dice, si vamos al Sermón de la Montaña, cuando Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si nosotros no somos puros de corazón, nosotros no vamos a poder ver a Dios. Es más, en esta tierra ni siquiera lo podemos escuchar. Si nosotros somos impuros, no podemos escuchar al Señor, y eso lo tenemos que trabajar absolutamente todos, empezando por mí, ¿cierto? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la gloria
del cielo también se anticipa aquí en la tierra cuando nosotros vivimos la pureza de corazón. San Mateo también, San Mateo nos dice que el corazón es la sede de la personalidad moral, porque el corazón es como un tesoro que nosotros tenemos y que está resguardado pues por un cajoncito, un cofrecito muy hermoso, y ese cofrecito representa nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque guarda, protege el corazón. Por eso tiene que tener la dignidad que Dios nos exige. Eso también lo dice San Pablo. San Pablo habla mucho de esto. Él nos dice, el cuerpo lo debemos mantener en santidad y en respeto. El cuerpo lo debemos mantener en santidad y en respeto. Esto nos lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 también. Entonces, por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque guarda el tesoro del corazón, ¿cierto? Y de allí es de donde salen nuestros actos. Entonces, nosotros tenemos que vivir ordenadamente como el Señor nos lo pide. Él no nos pide que cuidemos el cuerpo simplemente por capricho, no, porque todo para Él tiene un sentido, todo tiene un orden, ¿cierto? Entonces, bueno, también nos dice San Pablo que todo es puro para los puros, todo es puro para los puros. Cuando nosotros practicamos la pureza, que es muy difícil, pero cuando la practicamos, nosotros en todo podemos ver a Dios, en todo. Pero una persona impura ni siquiera acepta las verdades de Dios, las verdades de la iglesia. Cuando nosotros somos impuros no tenemos esa capacidad porque no vemos a Dios en todo, ¿cierto? Por eso Él dice que uno normalmente dice amar a Dios, dice conocerlo, pero de palabra, porque el corazón no tiene a Dios. Y esto me recuerda también el libro de la imitación de Cristo, porque ahí uno de los mensajitos dice que muchos, el Señor dice, muchos me alaban con la boca, pero pocos con el corazón. Pocos me alaban con el corazón. Entonces, ¿qué brota de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Y cómo lo reflejamos? Con nuestras palabras, con nuestros sentimientos, con las formas de expresión que tiene el cuerpo, porque todo brota del corazón. Entonces, bueno, el catecismo también nos dice que el corazón se purifica básicamente amando más a Dios, creyéndole a Él, obedeciéndole a Dios, porque cuando uno obedece, uno escucha a Dios. Entonces, y cuando nosotros obedecemos, vivimos la fe, vivimos bien. Y vivir bien es comprender el sentido de nuestra fe, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para ir terminando, este ciclo es hermosísimo, es precioso, no se pierdan ninguna de las charlas, porque de la pureza de corazón parten los otros temas que vamos a ver en este ciclo, que tienen que ver con el pudor, con la modestia, la virginidad, todas estas virtudes que son familia, ¿cierto? Y recordemos que la pureza de corazón nos deja ver a Dios en todas las cosas. Que el Señor los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes.